que hace sus propias conjeturas. Ve que el esposo del presidente, que no tiene un cargo, porque no ha sido elegida para tener un cargo público, no ha sido designado tampoco para ello, tiene unos gastos que son exorbitantes, y ahí está la explicación de parte de la esposa del presidente diciendo: ojo, esta plata no es mía, me prestó la amiga, cada vez que yo voy a Europa yo le compro algunas cositas y ella me presta su tarjeta. Es una historia. No es una historia creíble, es inverosímil, no es una historia verosímil, es una historia para niños. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, por eso ¿no es se que siente acaso la indignación, el asco al decir: es. ojo, me estás engañando? O sea, Claro. Dime la verdad, dime de dónde sale el dinero, dime que quién te lo ha dado. O sea, merezco mínimamente saber eso. Soy una ciudadana que de repente ha votado por ti. Entonces hay una responsabilidad ahí de parte del gobierno. O sea, yo lo que percibo es que hay una responsabilidad del gobierno, una responsabilidad del jefe de Estado, hay una responsabilidad de la esposa, hay una responsabilidad del equipo gubernamental. Claro. En eso estamos de acuerdo, pero también tenemos que entender que hay una responsabilidad de parte de la oposición. O sea, hay una crisis política, se está generando ya hay una crisis política. Ya hace muchísimo tiempo. No, las crisis políticas se arman. Se ha juntado, digamos, a raíz del caso Belaunde, claro. o viene Óscar López Meneses, claro, pero empalmó con Orellana, después Martín Belaunde, en el caso de Nadine Heredia. Hay un proceso de crisis que se va profundizando. Entonces la pregunta que yo me hago es: ¿cómo tratamos una crisis? Tú puedes tratar una enfermedad y tener la intención de matar al paciente, o puedes tratar una enfermedad buscando que el paciente se salve y que el proceso termine. Es decir, yo considero que este gobierno debe terminar, salvo que se descubran cosas aún mucho más graves, y entonces constitucionalmente ahí se tenga que declarar la vacancia en la Constitución está expresado por incapacidad moral permanente. Es decir, hay una crisis, pero tendrían que juntarse muchos factores. Pero lo que quiero decir es que hay personas, hay políticos que no tienen en este momento la aceptación electoral. No la tiene ninguno. Algunos tienen más. El fujimorismo tiene más aceptación. PPK tiene más aceptación. Entonces algunos que han disminuido su aceptación ante la opinión pública están tratando de sacar partido de una crisis. Justamente los que han pertenecido al gobierno, los que han sido presidentes, como Alan García, como Alejandro Toledo, son los que gozan de menos popularidad. Bueno, Toledo ya está descartado como candidato. Para mí Toledo es un chiste, ¿no? A mí la verdad que la señora... Ay, pongan eso por favor en el Twitter. La esposa de Toledo cuando habla solamente sale a insultar, a agredir. La participación de Toledo es para mí vergonzosa, ¿no? Toledo debería retirarse por dignidad, ¿no es cierto? Yo no sé con qué cara tiene para hacer campaña política. Lo mismo podríamos decir... ¿Alan García también? Yo podría decir lo mismo de Alan García. Yo creo que Alan García debería retirar su candidatura porque está la condena por el Poder Judicial de su ministro de Justicia, está el proceso de Facundo Chinguel, que fue el responsable de los indultos, de los narcoindultos, que pasaban por manos del ministro de Justicia y que eran firmados por el presidente Alan García. Y está probado que Facundo Chinguel cobraba por eso, pero además Facundo Chinguel es parte de la organización de Oropesa, ha sido abogado de Oropesa. Claro. El secretario personal de Alan García, Luis Nava, ha estado vinculado a Chinguel y a Oropesa. Él negó que tuviera alguna relación, pero han salido las fotos, los videos, etcétera, en los que la familia Oropesa, vinculada al narcotráfico, estaba participando en... Entonces, está metido en estos problemas están metidos en el cogollo del partido. Pero lo que dice la PRA es bueno, que investiguen a Chinguel, que investiguen a Pastor, que investiguen a Nava, pero que tiene que ver el presidente en todo eso. Están diciendo que eso es una contracampaña contra Alan García, y no... No es una palabra muy usada, la famosa contracampaña, porque no es una palabra muy trillada, muy usada. Claro, muy trillada, porque lo mismo ha dicho el presidente Ollanta Humala, ha dicho, es una campaña en contra de Nadine Heredia. Yo creo que no hay ninguna campaña. La labor del fiscal, un fiscal tiene que cumplir la función por la cual fue elegido. Hay una ley orgánica del Ministerio Público y los fiscales tienen que investigar. Mira lo que ha ocurrido en Estados Unidos. En Estados Unidos
la Fiscalía, el Poder Judicial, el sistema judicial, investiga, recibe las denuncias sobre la FIFA, investiga y dan orden de captura a 14 altos funcionarios de la FIFA. Y la doctora Lynch, la fiscal, ha dicho que no van a detenerse hasta limpiar la influencia de la FIFA, de corrupta de la FIFA en los Estados Unidos, y van a seguir. Entonces, ese es el papel de un fiscal en Además, un país también que la democrático. ciudadanía también exige Fíjate tú que transparencia. Lo que pasó en México, recuerdo con la casa de Peña yo estoy Nieto. de acuerdo con la investigación fiscal, estoy de acuerdo con que todo esto se lleve de manera objetiva. Lo que me preocupa es el aprovechamiento político de los extremistas que pueden buscar aprovechar las circunstancias para ganar a río revuelto. Esa es mi preocupación. No tengo bajo ninguna circunstancia, ningún ánimo, ni ningún concepto que lleve a sostener que no se debe investigar, que no se debe fiscalizar. Todo lo contrario, se debe investigar, se debe fiscalizar. Y el gobierno y la esposa del presidente de la República tienen la responsabilidad de esclarecer todo esto. Pero todo esto tiene que llevarse de manera transparente, adecuada, razonable, porque si nosotros seguimos metiéndole gasolina al fuego, entonces nos vamos a quemar todos. Entonces, si en la agenda política de algunos está buscar la vacancia y la salida del gobierno y el cambio de régimen político, yo no estoy. Yo le pido a don Osvaldo que me acompañe unos minutos más. Vamos a la pausa comercial, a regresar, a ver si podemos conversar con alguien de oposición por vía telefónica, a ver si con el congresista Javier Velázquez Esqué, Mauricio Mulder, algún integrante de la oposición, y quiero que me dé su punto de vista, si se aprovechan o no de lo que está ocurriendo, porque el presidente Ollantumala ha aducido que hay aquí una persecución política en contra de su esposo. El fiscal de la Nación, interino, Pablo Sánchez, ha salido y le ha dicho, ojo, que no hay ninguna presión política, ninguna persecución. Aquí fiscal es su trabajo y punto. Esto es lo que le ha contestado el fiscal al presidente Ollantumala, y la señora Nadine Heredia, a través de su cuenta de Facebook, ha mencionado que son días lamentables para la democracia con respecto a las investigaciones o cuestionamientos que se están realizando en contra de ella. Ha lamentado que se haya tenido que, de alguna manera, revisar la caja fuerte, me parece, una caja especial que se tiene por las agencias bancarias. Es una caja fuerte, ¿no? Igual que a Guillermo Alarcón, el delincuente de la red criminal de Orellana Rengifo, es una decisión del fiscal, tenía, digamos, ¿no?, 2 cajas fuertes por las que pagaba $1.000 mensuales por cada una, para ocultar joyas y para ocultar dinero. Acuérdense que se encontraron alrededor de 6 millones de Yo digo, soles don Osvaldo, joyas. que, a ver, yo digo, es esta frase que la esposa del César no solo tiene que parecer la esposa del César, no tiene que ser la esposa del César, sino también parecerlo. Yo digo, ojo, si yo fuera la esposa del presidente, y sé que a mi marido lo están cuestionando por todos, por un montón de casos, digamos, de puntos, yo no puedo ser un motivo más para desprestigiar la imagen de mi esposo. O sea, sería lo más transparente posible. Nadine Heredia ha hecho todo lo posible desde el comienzo del gobierno para demostrar públicamente que ella tiene poder sobre el esposo. Ella tiene poder. Sí, es cierto. Le hacía, cuando él estaba hablando, estaba detrás de él. Le arreglaba el cabellito. No solamente eso, dando indicaciones. Le daba la espalda. No moviendo la cabeza, asintiendo. El protocolo que se violaba constantemente. Asintiendo cuando iba bien, haciendo gestos cuando ella consideraba que iba mal, apareciendo en todas las fotografías, sí, es cuando juramentaba el feliz, Consejo de sí, Ministros, claro, ella aplaudiendo, riéndose, a otros, etcétera. Es decir, ella ha hecho un uso del poder que, primero, que no le corresponde, y en segundo lugar, ha sido poco discreta, porque ella, como esposa y como presidente del Partido Nacionalista, ha podido decir, sí, yo tengo un papel como presidente del Partido Nacionalista, etcétera. Pero ella, inconscientemente, o de repente por vanidad, por vanidad de vanidades, y todo es vanidad, dice el Eclesiastés, ¿no? Por vanidad e inmadurez, ha tratado de mostrar un poder político que ha generado... ¿Le hace daño Nadine Heredia a Ollantumala? Por supuesto. ¿Quién ha sido para usted, Nadine digamos, Heredia le ha hecho daño a su esposo. El propio padre de Ollantumala, Isaac Humala, con el que yo en algún momento he conversado, y en sus declaraciones políticas ha dicho, ¿no? Acá
Nadine Heredia está soberbia, Claro, está borrachita llena de poder, he borrachita dicho. de poder, que es lo mismo, la soberbia Claro. es borrachera de poder. Y cuando esto ocurre, porque las personas no están preparadas para un cargo político, fíjate tú, guardando las distancias, Susana Villarán asumió la alcaldía de Lima y no había sido regidora distrital, alcaldesa distrital. Que no tuvo un camino no tuvo previo. un camino, Ajá. no tuvo una trayectoria, Claro. no tuvo una carrera política. Ella había sido una activista de los derechos humanos y escribía de vez en cuando un artículo muy breve en La República, en el diario La República. Yo que sepa, nunca tuvo ningún cargo No. político. Entonces, llegar a un cargo como ser alcalde de Lima, una ciudad de 9 millones de habitantes, presidente de la República, requiere tener una carrera política. Entonces, ni el presidente Ollantumala ni su esposa han sido alcaldes, regidores, consejeros regionales, alcaldes distritales, alcaldes provinciales, presidentes regionales, nada. Directamente de la comandancia de del ejército y de ser agregado militar en Francia y luego en Corea del Sur, pasó a ser candidato y presidente de la República. Y ella, sin un empleo conocido, sin una actividad política que refrende su trayectoria política, pasa a tener un protagonismo excesivo. Entonces, yo por eso considero que el tema de la crisis que estamos viviendo está relacionado con cómo se ha constituido el sistema político peruano en los últimos años. Te voy a contar una anécdota. Antes de que muriera Carlos Malpica, el ex senador, diputado, etcétera, yo tuve una oportunidad de conversar con él y le hice una pregunta clave. Le dije, ¿cuál es la diferencia entre el sistema político democrático de los años 60, porque él fue el primer, el diputado más joven de los años del gobierno de Prado, y el régimen actual? Y me dijo, muy sencillo, es un tema moral. Cuando en la oligarquía era la que gobernaba, había decencia. Tú criticabas a un ministro, hacías una denuncia y el ministro iba, daba una explicación, y si había algún problema, alguna posibilidad de alguna ilegalidad, inmediatamente el ministro o renunciaba o retiraba lo que estaba ocurriendo, pero reaccionaba rápidamente, escuchando a los críticos. Y me dijo, a partir de los años 80, cuando tú criticas a un ministro, el ministro llega al Congreso a defender su coima. Esa es la diferencia. Se perdió la decencia. Se perdió en el Perú la decencia, se perdió porque se destruyó el régimen político, se ha ido debilitando el sistema democrático y se creó esta idea del voto preferencial por el cual el que tiene más plata llega al Congreso de la República. Ya no hay, está hablando el presidente de la República. Está hablando el presidente de la República, pero podemos ir a la pausa rápidamente y regresar con eso, a ver si también podemos comunicarnos con congresistas de la oposición, que me interesa también escuchar el punto de vista de algunos parlamentarios sobre lo mencionado por el presidente Ollantumala. Se encuentra realizando, actividades en Palacio de Gobierno, se encuentra participando en la suscripción del contrato por la implementación de vuelos subsidiados en el Loreto. Habla el presidente de la República, Ollantumala, a través de TV Perú. Voy a la pausa y regresamos con más aquí en Causa Común, a ver si tenemos opiniones de la oposición, a ver qué piensan. El presidente de la República ha dicho persecución política, Nadine Heredia ha dicho días negros para la democracia, y el fiscal de la Nación ha dicho aquí no hay ninguna persecución ni presión política, el fiscal hace su trabajo y punto. Pausa y regresamos.